Bienvenidos al canal de Tecne. Yo soy Tecnebot y los invito a suscribirse a nuestro canal, dejarnos su like y activar la campanita para estar al tanto de los cursos y microcursos gratuitos que estaremos subiendo. Espero que los disfruten. En el anterior microcurso habíamos visto cómo convertir de binario a decimal y de decimal a binario. Esta habilidad nos va a permitir comprender el direccionamiento IPv4 en una red, pero es igual de probable que necesitemos también utilizar direcciones IPv6 en la red. Para entender esto, las direcciones IPv6 deben ser, bueno, expresadas en una notación diferente y uno debe ser capaz de convertir de hexadecimal a decimal y viceversa. Entonces, dicho esto, empecemos con el microcurso. Bienvenidos. Bien, entonces dentro de lo que es el sistema de números hexadecimales, vamos a empezar a conocer cómo se lo representa. Para entender las direcciones IPv6, nosotros tenemos que empezar a conocer la conversión de hexadecimal, decimal y viceversa, como les había comentado. En esta imagen, ustedes van a ver que tenemos tres columnas. La primera con notación decimal, con números del 0 al 15. La segunda, su equivalente en notación binaria, con los 4 dígitos que representan también los números del 0 al 15 que corresponden a su decimal. Y a continuación, una tabla con su equivalencia también en notación hexadecimal. ¿Cuál es la diferencia? Se están dando cuenta al ver esta pequeña tabla de que el hexadecimal utiliza los dígitos del 0 al 9, al igual que en el decimal, pero a partir del 10 empezamos a cambiarlos por letras. Utilizamos las letras de la A a la F en el orden del abecedario. Entonces, algo que beneficia bastante de la notación hexadecimal, que es a veces mucho más fácil expresarla en esa notación cuando tenemos algún tipo de numeración, que estarla expresando en binario, que si se dan cuenta tiene una mayor cantidad de dígitos, ¿no? Entonces, esta notación hexadecimal se usa para poder representar direcciones IPv6 y direcciones MAC. Ahora, las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud. Ahora, dentro de esos 128 bits de longitud, tenemos, si ven en la imagen, divididos, ¿no? Por porciones de 16 bits, se podría decir, ¿no? Unos ectetos. Entonces, estos ectetos están compuestos, ¿no? Por cada dígito que representa 4 bits, ¿no? Y si hacen la multiplicación 4 por 4 nos va a dar 16 y a eso le llamamos ecteto. Entonces, cada porción de 4 dígitos hexadecimales, ¿no? Que se encuentran dentro de la dirección IPv6 conforman esto que es en conjunto los 128 bits de longitud, ¿sí? Esto hace también que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores hexadecimales, porque si se ponen a pensar, ¿no? De que tenemos 4 dígitos hexadecimales en cada exteto, que valga la aclaración, el exteto es un término que es similar al octeto, ¿no? Como en IPv4, pero en IPv6 manejamos ese término exteto, que no es un término oficial, pero valga la aclaración para poder entender el tema de cómo describir las porciones, ¿no? De lo que viene a ser una dirección IPv6. Entonces, volviendo a lo que les comentaba, si hacemos la multiplicación, tenemos 4, ¿no? Dígitos acá, y estamos hablando de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos, ¿no? 4 por 8 nos va a dar igual a 32. Por tanto, tenemos 32 valores hexadecimales, ¿sí? En esta figura entonces pueden ver el método que se utiliza de forma preferida para escribir una dirección IPv6, ¿no? Y en cada X estamos representando ese exteto que decíamos.
Ahora vamos a ver un ejemplo de conversión entre los sistemas de numeración hexadecimal y decimal para que ustedes puedan empezar a hacer sus propias dinámicas y practicar también este tipo de conversiones. Bien, entonces, como ya habíamos visto, las direcciones IPv6 están compuestas por 128 bits. Esos 128 bits tienen 8 octetos y cada octeto está conformado por 16 bits. En la tabla a continuación ustedes van a ver números en base 16 con exponentes desde el 0 hasta el cubo, ¿no? Entonces 16 elevado a la 0 es 1, 16 elevado a la 1 es 16, 16 al cuadrado 256 y 16 elevado al cubo 4096. Vamos a trabajar con nuestra primera conversión. Vamos a convertir hexadecimal a decimal. Entonces, para este ejemplo vamos a usar 2A, que está en hexadecimal, y lo vamos a convertir de hexadecimal a decimal. Entonces, vamos a hacer esta conversión. Bien, para empezar tenemos que notar la posición en la cual se encuentra cada uno de los dígitos. En el caso de A, que corresponde al número 10, entonces tenemos que colocarlo en la primera posición. Y para el caso de 2, que corresponde también tanto en decimal y hexadecimal al mismo número, pues lo colocamos en la segunda posición, que equivale a 16 elevado a la 1. ¿Cómo hacemos la transformación? Pues muy fácil. Vamos a multiplicar el 2 por el resultado que nos genera 16 elevado a la 1. 2 por 16 elevado a la 1 es 16. Y eso lo vamos a sumar con el resultado de la multiplicación de la siguiente casilla, que sería 10 por 1. Esto nos va a dar un resultado de 42, lo que sería la representación de 2A en hexadecimal transformado a decimal. En este siguiente ejemplo vamos a hacer ahora la operación inversa, transformar de decimal a hexadecimal. Recordamos un poco lo que habíamos avanzado en lo que es las conversiones de decimal a binario y de binario a decimal. Ahora en este caso vamos a convertirlo primero a binario para luego llevarlo a hexadecimal. Entonces, 197, vamos a empezar a restar. 197 menos 128, ¿cuánto nos queda? Nos queda 69, ¿de acuerdo? Entonces, marcamos el 1 en la casilla de 128, colocamos el resto y seguimos haciendo las operaciones de resta. 69 menos 64, ¿se podrá restar? Sí. Entonces, 69 menos 64 nos va a dar igual a 5. Entonces, pasamos a la siguiente casilla. 5 no se le puede restar 32, no se puede restar 16, no se puede restar 8, pero sí se puede restar 4. Entonces, 5 menos 4 va a ser igual a 1. Este 1 que nos queda no se puede restar con 2, pero sí se puede restar por el mismo 1. Entonces 1 menos 1 va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos todo lo que representa 197 en binario. Entonces este 197 en binario ya está transportado a una tabla donde vamos a empezar a hacer su desglose. La tabla que tenemos arriba es la que hemos trabajado, ¿no?, en notación binaria. Ahora vamos a hacer la transformación a hexadecimal. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que dividir la tabla que teníamos de binario con una línea imaginaria por la mitad y vamos a utilizar los exponentes. Dicho esto, vamos a empezar a efectuar las operaciones. No se olviden que en cada posición donde se encuentre un 1, pues hay un número equivalente y eso es lo que vamos a empezar a sumar. Entonces, en este sector tenemos 8 y también tenemos 4, ¿sí? 8
más 4 nos va a dar igual a 12. 12 en notación hexadecimal equivale a la letra C, ¿correcto? Porque no se olviden que A es 10, B es 11 y C es 12. Vamos al otro extremo. En el otro extremo tenemos 4 y también tenemos 1. Entonces 4 más 1 va a ser igual a 5. Por tanto, tenemos que 197 en decimal había sido C5, perdón, C5 en hexadecimal. Esta es otra forma en la que podemos hacer la conversión de decimal a hexadecimal. Ahora, como último ejemplo, supongamos que queremos hacer nuevamente una conversión de hexadecimal a decimal. Habíamos visto en el primer ejemplo cómo hacer esa conversión utilizando la tablita con base 16. Ahora vamos a hacer una conversión utilizando el método de los 3 pasos. ¿En qué consiste esto? Supongamos que tenemos el número hexadecimal 9F. Esto es un hexadecimal. Y lo vamos a convertir a decimal. Entonces, lo que tenemos que hacer es desintegrar cada uno de los números respetando sus posiciones. Recuerden que en el ejemplo anterior teníamos una línea divisoria imaginaria, ¿no? Y en este caso también la vamos a imaginar. Entonces, empezamos con F. ¿Se acuerdan que F era 15 en decimal? ¿Sí? F en hexadecimal es 15 en decimal. Entonces, 15 menos 8 nos va a dar un resultado de 7. Ese 7, ¿se le puede restar 4? Pues sí, ¿no? Nos va a generar un saldo de 3. 3 menos 2 nos va a generar un saldo de 1. Y 1 menos 1 va a ser igual a 0. Con esto hemos llegado a representar 15 en la notación binaria. Pasamos entonces a representar el 9 en el otro grupo de casillas. El 9 en binario se escribe de esta manera. 1, 0, 0, 1. ¿Y por qué? Ustedes preguntarán cómo lo ha hecho de memoria. Bueno, algo que les puede ayudar es repetir el valor de las casillas que tienen al lado, ¿no? Para poder colocar los valores. Y si se fijan, hacemos la misma operación, ¿no? 9 menos 8 nos va a dar igual a 1, ¿no? Entonces, sí se puede restar, colocamos un 1 en la casilla. Y 1 menos 1 nos va a dar igual a 0 y se puede colocar también el 1 en la casilla. Si se dan cuenta, es básicamente recordar un poquito sobre la parte de este tipo de operaciones. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es más sencillo en esta parte. Tenemos que empezar a hacer la sumatoria de cada uno de los sectores donde se cuenta con el 1. En este caso 128, también 16, también 8, también 4, también 2. Perfecto. Entonces, esto nos va a dar igual a 159, que vendría a ser la representación de 9F en decimal. ¿Qué les parece? Entonces, si nosotros queremos hacer conversiones de decimales a hexadecimales, ¿no? Podemos utilizar estos pasos, ¿no? Podemos convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits y las dividimos en grupos de 4 comenzando desde la posición más a la derecha. Y convertimos cada 4 números binarios en su dígito hexadecimal equivalente. ¿Sí? Por ejemplo, 168 convertido en hexadecimal lo podemos utilizar con el proceso de 3 pasos. Entonces, 168 en binario es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esto lo dividimos en dos grupos, ¿no? Que sería 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 0. Sabemos que 1, 0, 1, 0 corresponde al número 10. En su equivalente a hexadecimal es A. Y 1, 0, 0, 0 es 8 y su equivalente en hexadecimal también es 8. Por lo que 168 vendría a ser
a 8 en hexadecimal. ¿Sí? Una forma de poder resolver. De la misma manera, cuando hacemos, por ejemplo, conversiones de números hexadecimales a decimal, lo que vamos a hacer es tomar el número hexadecimal, lo podemos colocar en cadenas binarias de 4 bits nuevamente, ¿no? Agrupamos 8 bits, ¿no? Comenzando desde la posición más a la derecha, y vamos a hacer la conversión de cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente. Por ejemplo, si tenemos D2 y queremos convertirlo a decimal mediante este proceso de 3 pasos, entonces D2 los vamos a dividir en cadenas binarias de 4 bits. D, que viene a ser 1110, y 2, que es 0010. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que todo esto agrupado, ¿no?, en un grupo de 8 bits, ¿no?, tiene que ser transformado. Entonces, si hacemos la multiplicación utilizando la tablita que les había mostrado anteriormente, vamos a notar de que este número 11100010 en binario es equivalente a 210 en decimal. Por tanto, D2 en hexadecimal es equivalente a 210 en decimal. De esta manera, hacemos las conversiones de decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal. Utilizando el método de 3 pasos o utilizando la tablita que les mostré en el primer ejemplo, vamos a poder hacer este tipo de conversiones. Espero sus comentarios. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.